Jacqueline y de nuestro hermano Alejandro, también es cuñada, ¿cierto? Y de nuestro hermano Alejandro, nos visita también con su hijo. ¿Su hijo cómo se llama, hermano? Santiago. ¿Cuánto le da la bienvenida a ellos con un fuerte aplauso al Señor? También vienen desde Guatemala y vienen para estar un tiempecito acá con nosotros para la gloria del Señor. Amén. Gloria al Rey. Ahora sí le damos a la maravillosa palabra del Señor. Le he titulado esta palabra La guerra de la insensibilidad. Dígale al que tiene al lado, la guerra, dígaselo por favor, dígale, la guerra de la insensibilidad. Gloria al Señor. Mientras que usted le da un fuerte aplauso al Señor por eso, yo le voy a dar un sorbo de agua al vasito. Gloria al Señor. Y hablando de guerra, vemos que en el mundo espiritual, donde el Señor nos ha introducido, no es un mundo para estar con las armas inactivas, sino vamos a tener que tener las armas siempre activas. El mundo que el Señor nos ha complacido poder vivir es un mundo de guerra, diga conmigo, de guerra. Y no estamos hablando del mundo sistemático que nos rodea, del globo terráqueo, sino que es el mundo espiritual. Diga conmigo, el mundo espiritual. Es un mundo espiritual donde el Señor nos ha introducido no solamente para sentir su presencia, no solamente para ver su gloria descender, no solamente para experimentar bendiciones, sino que también para poder tener una continua guerra. Amén. Y cuando nosotros vemos aquí, podemos experimentar guerra de distintos tipos. Podemos ver guerra, por ejemplo, guerra de fe, guerra, por ejemplo, de permanencia. De hecho, hay una prédica de la guerra de la permanencia también en nuestro canal de YouTube. Ahí la puede usted encontrar. También puede haber guerras de emoción, guerras, ¿de qué podríamos decir también guerra? Guerra de economía, de muchísimos ambientes. Pero en esta ocasión el Padre me llevaba a conocer la guerra de la insensibilidad. Porque cuando nosotros nos disponemos a adorar al Señor, siempre hay algo que quiere estorbar, diga conmigo estorbar, el ambiente que el Señor quiere regalarnos. Pueden existir ambientes de cielos de bronce en el cual las huestes de maldad comienzan a poner para que la gloria del Señor no pueda descender hacia nuestras vidas. Poder también haber, por ejemplo, espíritu antagónico donde no podamos nosotros estar atentos a poder oír la palabra del Señor o disfrutar la presencia del Señor. Puede también haber espíritus distractores que nos distraen para no poder estar pendiente a lo que el Señor quiere revelarnos, mostrarnos o hacernos incluso ver en un ambiente espiritual. Vienen los espíritus distractores y comienzan a podernos distraer, por ejemplo, con el hermano que se le ha roto la cuerda de la guitarra, con el hermano que se equivocó de acorde, con el hermano que se equivocó, por ejemplo, de paso en la danza, con el hermano que se equivocó, por ejemplo, en la letra cuando estamos cantando. Y esos espíritus distractores nos llevan a no poder estar concentrados para poder recibir lo que el Señor quiere darnos a nosotros en ese punto o en ese momento o en ese ambiente. Y el Señor me hablaba de la insensibilidad. Y cuando veo yo aquí en la palabra del Señor de que hay también espíritus insensibles para no hacernos nosotros estar sintiendo lo que realmente fuimos llamados o realmente lo que el Señor quiere mostrarnos a nuestras vidas. Para eso yo quiero llevarlo a la primera diapositiva, al primer versículo, si me ayudan. Y miré aquí primero qué es lo que es la insensibilidad. Y dice acá un diccionario acá de la Real Academia Española, que la palabra insensibilidad dice que es dicho especialmente de una persona incapaz de apreciar algo o reaccionar o dice emocionalmente ante ello. Eres insensible al dolor. Bueno, ustedes no, aquellos que son insensibles, porque ustedes ya no son insensibles. Diga conmigo, yo no soy insensibles. Entonces veo que dice acá también que
que esta gente son insensibles al dolor ajeno. Leemos desde el principio. Dicho especialmente de una persona incapaz. Ya esto me llamó la atención, porque como que la insensibilidad hace incapaz al ser que se comienza a querer volcar para poder adorar al Señor. No, lo hace a uno incapaz de apreciar algo o reaccionar emocionalmente, ante ello. Es insensible al dolor ajeno. Vayamos un poquito más adelante, por favor. Quiero mostrarle algo en la palabra del Señor. Y dice aquí en la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a una sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas. Antes de seguir adelante, yo quisiera orar al Señor, ya que hemos mencionado el primer versículo, para que el Señor tome el control de mi vida y para que su Espíritu pueda atrapar todo lo que el Señor está queriendo decir en esta noche. Si usted me ayuda, por favor, oremos al Padre. Padre, en esta noche, Dios mío, juntamente con tu pueblo, Señor, nos venimos, Padre Santo, a presentar una vez más, Señor, para que tú me tomes, Señor, con un espíritu de revelación, un espíritu, Dios mío, Señor, Padre Santo, Padre, que pueda exponer tu palabra de una manera sobrenatural y que tú haga entender a tu pueblo que lo que tú nos quieres guiar es hacia un lugar, Padre Santo, para comprender las cosas que oído no oyó ni ojo vio, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, Señor, que ponga palabras sazonadas en mi boca, Señor, y que me envuelva con tu Espíritu Santo, papá, para que tu pueblo sea impartido de una manera, Señor, gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me sorprende aquí el libro de Efesios porque comienza a hablar de algo que a mí me llama la atención en el verso 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, entonces veo de que el hombre y la mujer de Dios puede llegar a ser, como dice ahí, insensibles. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque quizás hemos oído mucho la palabra del Señor, o no tanto oído, vamos a ponerlo de este ambiente. Usted ha leído mucho la palabra del Señor y ha llegado al punto a poder apreciar la palabra del Señor muy fuertemente en su vida, donde ha visto que la sanidad de los prodigios le han perseguido, pero que por un tiempo usted ha dejado de poder sentir, o nosotros, me voy a incluir también, hemos dejado de poder sentir la presencia del Señor, o hemos dejado de ser sensible a la presencia del Señor. Y esto nos ha llevado a que ahora tengamos una serie de consecuencias en nuestra vida. Y aquí el apóstol comienza a decir algo que a mí me llama la atención, porque comienza a decir: y ellos, habiendo llegado a ser como insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impureza. Pablo era un hombre en el cual era guiado por el Espíritu. Pablo era un hombre en el cual cuando él se comenzaba a poder entregar a la palabra del Señor de una manera profunda, el Espíritu del Señor comenzaba a hablarle de una manera impresionante. Y en esta ocasión dice la palabra del Señor de que él comenzaba a tener la necesidad de poder hablarle a la iglesia de Efeso y comenzar a decirle: mira, hay algo que he visto, que he podido ver, que he podido sentir, y es que la insensibilidad ha podido venir sobre algunos y lo has podido distraer, lo ha podido llevar a no poder sentir lo que Dios quiere que sienta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese amor del Señor que nos ha rodeado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido de que el Señor nos ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a abandonar?
¿Cuántos de nosotros hemos sentido de que la presencia del Señor ha venido y hemos sentido un calor impresionante donde la presencia del Señor ha venido con su llenura y nos ha hecho rebosar de su mosto? ¿Verdad que sí? Pero ahora, ¿cuántos de nosotros algún día dejamos de sentir la presencia del Señor? Ese es el asunto. Porque que nosotros digamos, hemos sentido, forma parte de un pasado, pero estamos sintiendo forma de un acto presente. Pero siempre cuando hablamos con algún hermano o con alguna persona, siempre decimos, yo en tal año predicaba y hacía, yo me plantaba en los parques y hacía, yo en algún tiempo servía de esta manera, y yo oraba por los enfermos y eran sanados, yo comenzaba a poder dar una palabra y la gente se convertía, y yo hacía, mencionando siempre un pasado. Pero ahora la pregunta no es lo que hacía, sino lo que estamos haciendo. Porque la insensibilidad, de eso es lo que se trata su cometido. El poder querer borrar siempre el presente, haciendo traer siempre el pasado. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque la insensibilidad no está dispuesta a que nosotros hablemos bien del Señor en un presente, sino siempre en un pasado. Yo hacía, porque ella nunca va a querer que nosotros estemos dispuestos en un presente a poder atrapar lo que es de Dios para nuestras vidas. Y esto me llamó la atención porque el significado de la insensibilidad dice que es no sentir. ¿Cómo era? No sentir qué. Vayamos más para atrás, por favor. No sentir qué. ¿Cómo dice aquí? No sentir el dolor. Ahora yo le digo una cosa. Jesús cuando vino a la tierra tuvo que experimentar un dolor, o no experimentó nuestro Señor Jesús un dolor. Pero antes de venir a la tierra a poder experimentar un dolor humano, Él también sintió un dolor en su corazón cuando estaba en la casa del Padre. Cuando Él comenzó a decirle, Padre, yo voy a entregar mi vida por ellos. ¿Sentía el Señor dolor o no sentía el Señor dolor? Ahora yo le pregunto, ¿usted sintió dolor, hablando a las mujeres, usted sintió dolor cuando su hijo fue a nacer? Le pregunto a las mamás, ¿sintió dolor cuando su hijo fue a nacer? Ese dolorcito que solamente tiene un porcentaje de un 2%, un 3%. ¿Cómo podríamos hablar de ese dolor? ¿Qué porcentaje le podríamos dar a ese dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué porcentaje, hermana Irma? De 100, ¿cierto? Se puede explicar el dolor, hermana, se puede explicar ese dolor. ¿Verdad que no? Mi esposa dice que ella prefiere más un dolor de muela que un dolor de parto. Y ahí a mí me imagino lo que puede ser un dolor de parto. Porque un dolor de muela lo puedo experimentar, pero un dolor de parto no. Y si ya es fuerte un dolor de muela, el Señor nos libre. Entonces veo, si usted sintió dolor cuando su hijo nació, su hija nació, ya no siente dolor por su hijo o su hija. Ahora ya que tiene 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, ya no siente dolor por su hija, por su hijo. ¿Siente dolor o no siente dolor? Ayúdeme. Siente dolor. Cuando le pasa algo, cuando le da fiebre, cuando usted lo nota lejos, cuando usted lo nota de que a lo mejor la economía no le acompaña, cuando tiene que viajar, por ejemplo, a otro país para poder tener una vida mejor, ¿no siente usted dolor? ¿Siente dolor o no siente dolor? A ver, seamos claros. ¿Siente o no siente? ¿Verdad que no? ¿Y a los hijos no le da dolor dejar a los papis? Amén. ¿Le da dolor a los hijos o no? Acá tenemos jóvenes que han tenido que dejar padres, hermanos allá en su país para poder estar acá, a poder luchar por algo no tan diferente, pero por algo un poquito mejor. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y eso ha producido en nosotros un gran dolor. O sea que por la edad que tengamos no quiere decir que no sintamos dolor por nuestros hijos, por nuestros padres o por nuestros hermanos.
Pero ahora me doy cuenta que los años en el Señor nos puede envolver la insensibilidad, separándonos del dolor que el Señor hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Ahí podemos sentir como la insensibilidad ha podido venir a nuestra vida, poder rodearnos y poder hacernos un cerco. Aquí en la insensibilidad pudo hacerle un cerco en la palabra del Señor. Pastor, hábleme claro, porque no entiendo. Háblame con la palabra del Señor a quienes la insensibilidad lo envolvieron. Por ejemplo, yo puedo ver a un Saúl, donde dice la palabra del Señor que este fue un rey que reinó por algunos años en Israel, y de que este peleaba al frente por el pueblo de Israel. Pero llegó un tiempo que ya no le importaba más tanto el pueblo de Israel, sino que le importaba más su propia vida. Perdió la sensibilidad y comenzó solamente a preocuparse por su dolor y no por el dolor ajeno, porque la insensibilidad le quitó, diga conmigo, el sentir. Entonces veo en la palabra del Señor que la insensibilidad es un peligro para nuestra vida. Y no hallaba como el título como ponerle al mensaje. Le podía haber llamado, por ejemplo, la insensibilidad espiritual, o le podíamos haber llamado, por ejemplo, la insensibilidad del cristiano, o por ejemplo, la insensibilidad que atrapa. Pero el Señor me decía, guerra de insensibilidad, porque la sensibilidad y la insensibilidad están en una continua guerra. Es como el sí y el no del Señor. Perdón, el sí o el no, en el cual comienzan a querer batallar para que la gloria del Señor no descienda sobre una vida. Por ejemplo, está el sí con decir yo quiero más del Señor, y está el no para decirte no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Si hoy, por ejemplo, hoy tienes una visita gloriosa en tu casa, quédate mejor. Ahora que está haciendo frío, como que ha comenzado los fríos, quédate en casa, que hace un poquito de frío, disfruta con una taza de té o con una taza de café, ahí con tus familiares, con tu vecino, con tu amigo, con aquel que ha venido a visitarte. Y no, la insensibilidad nos hace hacer siempre lo contrario de lo que el Señor tiene planificado para nuestra vida, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo decía algo. Pablo comenzaba a decir, y algunos han sido atrapados por la insensibilidad, y a causa de la insensibilidad se han ido a cometer cosas, porque la sensualidad los ha atrapado y han cometido pecados de toda clase de impureza. Y después está el resultado. Pastor, ¿por qué me pasa esto? Pastor, ¿por qué me pasa lo otro? Pastor, ¿por qué veo alucinaciones? Pastor, ¿por qué cuando me voy a la cama sueño que la almohada me quiere ahogar? ¿Por qué? ¿Qué pasó, pastor? Es porque la insensibilidad ha venido a hacer guerra con la sensibilidad, y usted le ha dejado, nos hemos dejado de que la insensibilidad venga a nuestra vida. Vayamos un poquito más adelante, hermanos. El diccionario de el Strong, en el multiléxico, la palabra insensibilidad quiere decir, está traducida del griego, que es apalgeo. Diga conmigo, apalgeo o alpalgeo. ¿Cómo es? Apalgeo o apalgeo. Apalgeo. Y dice que es primero escozor, picar, y después dice que es afligirse, quedarse. ¿Quedarse qué? Quedarse apático. Y después dice que es sensibilidad. Vamos otra vez, y dice que es apalgeo, escozor, picar, afligirse, quedarse apático. Esta parte es la que a mí me llamó la atención, quedarse apático. Yo la verdad no completé todos mis estudios. Yo quisiera haber hecho como ahora están haciendo los chicos, primera de la ESO, segunda de la ESO, tercera de la ESO, bachiller, y comenzar a hacer todo, porque yo quería ser médico. Le cuento, yo quería ser médico. Y mi papá me decía, pero si tu padre le tiene las manos llenas de callo de trabajar en la obra, ¿cómo voy a tener un médico en casa? Si yo soy tigre, el niño tiene que salir por lo menos rayado. Y yo decía que quería ser médico. De hecho, no completé porque mi papá me decía primero que teníamos que trabajar y no podía estudiar en aquellos tiempos.
Hoy tenemos otra clase de mentalidad y lo primero que queremos hacer con los hijos es que estudien, ¿cierto o no? Y yo no tuve ese privilegio de poder seguir con ese ambiente de poder estudiar. Ya me hubiera gustado estudiar. Yo cuando le pregunto a los chicos, a veces me avergüenzo porque digo, ¿y si hubiera estudiado? ¿Y si por escondida no le hubiera hecho a mis padres caso y hubiera estudiado? Pero la palabra del Señor no me hubiera respaldado. Yo ya era un hijo de Dios. Entonces me llama la atención la palabra quedar apático. Y yo no sabía realmente qué es lo que era quedar apático. Tuve que estudiar. Ahora, con mi edad, tengo que estudiar qué es ser apático. Si me ayudan mis hermanos más adelante en la diapositiva, tuve que mirar qué es lo que es la palabra apático. Y dice que la apatía se define de una pérdida o disminución de la motivación. ¿Cómo dice que es? Una pérdida o disminución ¿de qué? De la motivación. Entonces, si nosotros eso lo relacionamos al ser cristiano o al hombre o la mujer de Dios, nos encontramos con algo de que a veces la apatía comienza a venir a nuestra vida para hacer de nosotros tener diga conmigo, una pérdida. Diga conmigo, una pérdida. Y lo que vamos a tener como pérdida dice que es tener una disminución de la motivación. ¿Y qué es la motivación? Algo que te ayuda a poder tener un estado anímico bueno, ¿cierto o no? Porque si uno no tiene ánimo no puede seguir adelante. Si uno no tiene ánimo no puede hacer las cosas. Si uno no tiene ánimo no puede ir a trabajar. O usted va a trabajar desanimado. Porque cuando las cosas las hacemos desanimado, lo hacemos todo. Y si el jefe o el patrón o la patrona te ve haciendo las cosas mal, ¿qué es lo que va a hacer? Chao, chao. Se le comienza a saltar el idioma japonés. Chao, chao. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a tener que tener una motivación buena para que el patrón o la patrona no nos haga el chao, chao. Y vamos a tener que tener una buena motivación. Pero sin embargo, en la vida del ser cristiano o en la vida del hombre y de la mujer de Dios, la apatía viene para traer una disminución ¿de qué? De la motivación. Sigamos leyendo, por favor. Al menos 2 de estos 3 aspectos, conducta dirigida a objetivos, ¿cómo? ¿A qué va dirigida? A los objetivos. ¿Cuántos de nosotros tenemos objetivos en el Señor? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros tenemos objetivos en el Señor? Si yo le preguntara a usted si tiene objetivos en el Señor, ¿cuántos me mencionaría? Yo no pararía en toda la noche de decirle objetivos que tengo en el Señor. Porque no tengo uno, tengo muchísimos. ¿Y usted cuánto tiene? ¿Uno o muchísimos? Amén, gloria a Dios. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor si usted tiene muchísimos en el Señor. Porque si usted me dice que solamente tiene uno, entonces nos vamos a sentar allá en la oficina a hablar que es lamentable poder ser escasos para pedir al Señor. Porque la palabra del Señor dice, pedidme todo lo que queráis y no sean escasos, sino que más bien pídeme todo lo que quieres porque el Señor te lo quiere cumplir, te lo quiere dar. Amén. Entonces dice que es una conducta dirigida a los objetivos, también a la actividad con, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Cognitiva o expresión emocional. Se demuestra a causa disminución de la actividad espontánea. Y esto me llamó la atención. Porque yo no veo en la iglesia del Señor, que haya muchos espontáneos para adorar al Señor. Fíjese, estamos dedicados que los que estén allá, perdónenme que yo en esta tarde venga un poquito duro, pero estamos más dedicados que los que estén allá tengan un canto espontáneo para ustedes ver la gloria del Señor, o para que todos veamos la gloria del Señor, ¿cierto o no? Estamos esperando a ver qué va a hacer la hermana que está ministrando, esperando que tenga un espontáneo para que yo sea motivado, esperando a que tenga un espontáneo para que yo sea animado.
Pero yo, sin embargo, no quiero despertar en mi vida nada espontáneo. Cuando la palabra del Señor dice que lo espontáneo es para poder regalarles al Señor besos de amor. Porque ¿cuántos quieren que lo espontáneo del Señor venga a su vida? Y un espontáneo del Señor es cuando Él comienza a lanzar sus besos de amor. Por eso decía la mujer sunamita, ¿quién me besara con besos de? Entonces ella estaba acostumbrada a que el espontáneo del Señor se derramara con besos de amor. ¿Cierto o no? Ella estaba acostumbrada de que el espontáneo del Señor viniera. Pero ahora la iglesia tiene espontáneos para el Señor. ¿Qué es ser espontáneo para el Señor? Darle lugar al Espíritu y no dejarle lugar al alma. Porque cuando nosotros le dejamos lugar al alma, siempre habrá unos sentimientos que nos querrán atrapar para no darle lugar al Espíritu. Y usted sabe que cuando le damos lugar al Espíritu, cosas extravagantemente sobrenaturales comienzan a suceder. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Pero cuando le damos lugar al alma, lamentablemente el alma siempre se va a acordar del dolor que nos hicieron. Cuando le damos lugar al alma, el alma siempre va a recordarnos a nosotros un pasado triste y amargo. Pero el Espíritu nunca te va a llevar a poder experimentar lo pasado, sino que te va a experimentar, a darte lo que viene en el futuro y lo que Dios ya tiene preparado para entregarte a tu vida. Yo le daría ese fuerte aplauso al Señor. Entonces me fui a mirar un poquito más la palabra apático. Y dice también que hasta el punto de que la persona puede llegar a no caminar apenas. Miren lo que la apatía puede llegar a ser. Llegar a que la persona no pueda caminar apenas. O sea, en una palabra yo diría que la apatía lo que va a dejar a una persona es paralizada. ¿Cierto o no? Yo me arriesgaría a decir que la apatía lo que va a llegar a hacer en la vida de un hombre, de una mujer de Dios, que ha dejado que la insensibilidad venga a su vida, es que no tenga oportunidad para caminar. Y usted me dirá, pero ¿esto dónde lo podemos ver en la palabra del Señor? Usted se acuerda, y lo hemos visto en muchísimos ejemplos acá en esta casa, lo hemos predicado de muchísimas formas, pero usted se acuerda del ciego Bartimeo. ¿Se acuerda? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que todos comenzaban a regañarle, a decirle, no molestes al maestro. Y hubo alguien que le dijo, mire, viene detrás de nosotros, ¿qué le hacemos? ¿Lo callamos, lo matamos, le pegamos un tiro? ¿Qué le hacemos a este? Y Jesús comenzó a decirle, no, ¿qué quieres que te haga? Y él comenzó a decir, Señor, que recobre. La palabra recobrar quiere decir recuperar lo que yo había perdido. Entonces, ¿cómo estaba este hombre? Diga conmigo, apático. Porque había sufrido una pérdida. Pero bueno, pastor, eso es de los pies. Bueno, es lo mismo. Porque sufrieron una pérdida. Pero si usted no se queda tranquilo, vamos con un ciego. Vamos con un ciego. Dice la palabra del Señor que había un ciego en el templo y él comenzó a poder traer sanidad sobre el ciego en el estanque de Siloé. ¿Se acuerda usted de este ciego? Y dice la palabra del Señor que el ciego comenzaba a poder también gritar y necesitaba que Jesús hiciera algo por él. Pero comenzó el Señor a poder hacer la sanidad y le dijo, lávate en el estanque. Para alguien natural podría decir, bueno, si ya le ensució los ojos de esa materia, se tuvo que limpiar porque no le quedaba de otra, ¿cierto o no? Porque dice que le untó lodo y él tuvo que ir a limpiarse. Pero cuando se limpió, dice la palabra del Señor, que sucedió algo. Le preguntaron, ¿qué ves? Y él comenzó a decir, veo a los hombres como árboles. Entonces yo le quiero preguntar algo. ¿Se puede ver a los hombres como árboles? ¿Usted ha visto alguna vez un hombre hecho un árbol? Que tenga, bueno, hay muchos que tiene
la cabeza parece el sombrajo del árbol, pero no me quiero referir a eso. No me quiero referir a eso. Donde me quiero referir, ¿usted ha visto alguna vez que un hombre sea un árbol? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se atrevió a decir de que veía a los hombres como árboles? Pero si me voy a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que somos árboles de justicia, sembrados junto a agua de corriente, y sus hojas no caen. Entonces eso me llamó la atención, porque veo de que lo que el Señor le quería quitar a este ciego era poder traerle sobre él el poder quitarle la apatía de sus ojos. Pero, pastor, este era otro ciego. Le voy hablando entonces del paralítico. Y ayer era viernes, ¿no? El jueves en el culto de oración, mi esposa comenzó a tocar, y le decía yo al Señor: Padre, Señor, me diste la palabra para tu pueblo, no permite ahora que tu sierva venga a quitarme la prédica, sino que voy a predicarle yo a tu pueblo. Y comenzaba a predicar la pastora, y comenzaba a decir el paralítico que fue llevado entre cuatros. Y comenzaba el Señor a decirme: cuando lo trajeron, ni hablaba, ni decían ni mu. Iban 4, y los 4 los presentaban ante la puerta donde Jesús estaba, donde la casa que Jesús estaba, ¿cierto o no? Dice la palabra del Señor que fueron acompañados de 4 varones, los cuales llevaban al paralítico en una camilla. Fueron a llevarlo a la puerta donde tenían que entrar, porque Jesús estaba allá, y no pudieron entrar porque había un tumulto de hombres. No pudieron entrar. Pero yo no veo ya en la palabra del Señor que el paralítico comenzara a hablar. ¿Cierto o no cierto? Pero después dice que los 4 comenzaron a subir a la azotea para abrir una abertura y comenzar a descender al paralítico. Y esto me llamó la atención, porque el paralítico seguía sin hablar y también sin caminar. Entonces lo primero que tenía que el paralítico de que ser sanado era de la hepatía. Diga conmigo: de la hepatía, de una insensibilidad, porque no sentía el dolor de que él estaba postrado y tenía que andar. ¿A cuántos de esos conocemos? ¿A cuántos de esos conocemos en el mundo espiritual y en el mundo natural? De que la insensibilidad lo ha atrapado y que no quiere ni siquiera caminar. Usted le pregunta a un paralítico: ¿quiere caminar? Y habrá unos que le dice: sí, bueno, llevo tantos años así que ya me acostumbré. En nuestra sociedad existe eso. A otros que le dice usted: hay una oportunidad para tu vida, Dios te puede sanar. Bueno, tal vez, si Dios quiere. Y la apatía los envuelve en un sin dolor, porque no sienten el dolor de que Jesús puede hacer algo por ellos. Pero me fui a mirar un poquito más adelante, y dice que llega a no poder caminar. Cuando yo veo esto en la palabra del Señor, veo que muchos evangelicoides, la insensibilidad lo ha atrapado y lo ha llevado a no poder caminar, que se han quedado quietitos en un ayer y no piensan en un mejor mañana. Se han conformado con un ayer y no con un mejor mañana. Siempre pensando en el pasado y no en lo que Dios puede hacer en un presente y en un futuro. Y de tal manera que después le reclaman a Dios diciendo: ¿por qué vivo de esta manera? ¿Por qué tiene ese barbudo bendecido? Y a mí me tienes así de esa manera. ¿Por qué tiene esa hermana que salta, danza, descompás? Porque la tiene bendecida, y a mí me tienes así de esa manera. Y le echamos las culpas al Señor, cuando en nosotros ha venido la insensibilidad y le hemos dejado lugar y no sentimos ningún dolor. Sigamos más adelante. Sin tan solo por el hogar, perdón, leamos un poquito más eso. Sin tan solo por el hogar y desatender
la realización de actividades. Esto me llamó la atención. Y desatender, diga conmigo, desatender la realización de actividades para las que ¿qué? Para las que físicas y qué puede ser aún capaz. Yo comencé a subrayar ahí algunas cositas. Y si usted nota, comencé a subrayar en primer lugar pérdida de la disminución. Esto es lo que hace hacer la apatía. También dice que trae como no llegar a caminar apenas y desatender. Tres cosas que a mí me llamaron la atención de lo que quiere decir la apatía. Diga conmigo, apatía. Diga conmigo, disminución de actividades, llegar a no caminar y desatender. Diga conmigo, desatender. Entonces, la guerra que el Señor nos ha mandado en este tiempo a poderles hacer frente, a la disminución de, por ejemplo, orar. Yo oraba en el año 85, yo oraba 3 horas al día. Yo oraba 5 horas al día. A mí mi papá, si yo le contara, Dios mío. Aquí tengo de testigo a mi primo José. Me daban duro porque yo me tiraba todo el día orando y no le gustaban en mi casa. Y se lo estoy diciendo de todo corazón. Yo trabajaba con los padres de José en un negocio que ellos tenían. Bueno, ahora lo heredaron los hijos y están los hijos con el negocio. Yo trabajaba ahí, iba a las 6 de la mañana a trabajar, mentira, a las 4 de la mañana a trabajar. A las 4 de la mañana y regresábamos a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, yo estaba en mi habitación orando. Tenía un hermano menor que yo, de 2 añitos solamente. O sea, prácticamente como yo. Y la habitación era de los dos. Y a mí se me había ocurrido de ponerle un cerrojo o un pestillo a la habitación por dentro para que él no me molestara cuando yo entrara. Imagínese, yo desde las 4 de la mañana encerrado atrás hasta las 10 de la noche y él no podía entrar. ¿Cómo se le ponía a él los nervios? ¿Cómo se le ponía? Se ponía furioso conmigo. Se ponía furiosísimo. No quería ni verme. Porque yo le había robado también a él la mitad de la habitación, porque la mitad era de él. Su espacio se lo había invadido, pero totalmente. Entonces, yo me dedicaba a adorar al Señor y experiencias gloriosas. Pero un tiempo dejé de sentir la presencia del Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué ocurre? Un día estaba orando y sentí como que todo en la habitación se movía. Y salí corriendo. ¿Qué pasó, Señor? Y entonces el Señor me habló. Comenzó a decirme, la insensibilidad ha venido a atrapar tu corazón. Porque no has tenido sensibilidad para con tu hermano. Mi hermano en aquel tiempo también conocía al Señor. Quizás no oraba tanto como yo, pero también conocía al Señor. Gracias al Señor fuimos criados en un ambiente cristiano. Y entonces el Señor me hablaba, le has robado el espacio de intimidad a tu hermano. Y ha disminuido el poder quizás yo tener un encuentro con él. Porque le ha robado su espacio. Y a veces nosotros en el Señor ocasionamos eso a nuestros hermanos. Robarle el espacio de intimidad a nuestro hermano. ¿Cómo puedo yo hacerle eso? Si él vive en su casa y yo vivo en la mía. Somos grandecitos, tenemos 40, 50, 30, 20 años. Cada uno vive en su hábitat. Pero a veces la murmuración le hace robar la intimidad a tu hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano?
¿Y Caín? Escuchaba al Señor y como escuchara de llover. Pero hasta que de nuevo le preguntaron, Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano está clamando a mí. Y comenzó a decir algo, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Somos guardianes de nuestro hermano? Tiene que caminar a la misma velocidad mía. Y no es que si yo corro despacio, él tiene que venir despacio conmigo. Sino que si yo estoy corriendo rápido, él tiene que correr rápido conmigo. Y los dos tenemos que caminar a una velocidad inmensa para poder atrapar la bendición, los dos juntos. De eso se trata, el poder caminar juntos en el Señor. Pero la insensibilidad a veces no nos hace a nosotros estar en una totalidad de llenura, sino que tenemos una disminución. Pero a veces también nos hace incluso no poder caminar y otras veces a desatender lo que tengo que atender. Vayamos un poquito más adelante, por favor. Mateo capítulo 26, verso 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta, ¿cómo dice ahí? Si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Nos encontramos ahora aquí con un panorama bastante complicado. Nos encontramos aquí en el libro de Mateo con que Jesús se lleva a una serie de discípulos para orar con él. ¿A cuántos le gustarían estar con Jesús en ese tiempo? La verdad, ¿a cuántos le gustarían estar con Jesús en ese tiempo? Que Jesús hiciera con su dedo así y comienza a decir, a ver, Marilyn, conmigo para orar. Que haga así, Víctor, conmigo para orar. Que haga así, Yesenia, conmigo para orar. ¿A cuánto nos gustaría? Wow, Dios mío, glorioso sería eso, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer un poquito más liviano. ¿Qué el pastor le diría? Y que el pastor diga, fulanito, menganito, perecenjita, perecenjito, vénganse conmigo a orar. ¿Le gustaría? ¿Sí? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me voy a ir más tranquilo. Pero ahora dice la palabra del Señor que cuando Jesús se aparta para orar y viene donde están sus discípulos, comienza a decirle, ¿cómo que no han podido velar ni siquiera una hora? Y le da oportunidad de nuevo para que ellos, a ver la reprensión o para ver la regañuza o para ver la reprendida del Señor, le da otra oportunidad para que ellos estén despiertos. Y comienza a apartarse de nuevo, ¿por cuántas? Dice por segunda vez. Y los halló de nuevo, porque sus ojos estaban. Entonces el Señor me decía, la insensibilidad vino a poder hacer guerra con Pedrito. Y mira, ¿cómo era el carácter del Pedro? No estoy hablando del Pedro porque este también es durito, pero el otro Pedro era peor que yo. ¿Cómo era el Pedrito pero tosco. Y le decían, Pedrito, y él no decía, ¿qué querés? Mande. ¿Dónde dice mande? En Guatemala, ¿cierto? Dice mande. No, decía, ¿qué querés? Y de repente comienza a saltar para hacer guerra, ¿cierto o no? Pero sin embargo le vino la insensibilidad y se quedó. Se quedó hasta dormidito. La insensibilidad le cantó la canción de cuna y se quedó dormido. Le cantaron, duérmete niño, duérmete ya, y se quedó.
fritito. Cuando de repente dice la palabra del Señor, y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados. Y cargados de el sueño natural. No le estoy diciendo que sea malo. De hecho, el Señor diseñó para el hombre que durmiéramos como mínimos 8 horas. ¿Cierto o no? 8 horas para que el hombre o la mujer sea un hombre o una mujer sano. Pero de ahí que esté todo el día durmiendo tampoco, ¿no? ¿Cómo se le llama a un hombre a una mujer que esté todo el día durmiendo? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Holgazanes o dormilón. Pero me voy a tirar más por holgazán. Porque el holgazán no quiere hacer absolutamente nada. Quedarse quietito. ¿Y cómo estaba el Pedro? Y el Pedro estaba acostumbrado a estar quietito. El Pedro se le dice la palabra del Señor que se iba a altas horas a poder estar pescando y no tenía hora para volver. Este estaba destinado solamente a que la barca estuviera como repleta. Él no le importaba las horas. Sus ojos permanecían despiertos fuera la hora que fuera. Pero sin embargo nos encontramos a un Pedro que ahora sus ojos estaban cargados de sueño. Porque la insensibilidad le había robado el poder sentir el deseo de poder cumplir una actividad en el Señor. Entonces hay esa sensibilidad, vamos a tener nosotros que luchar en contra de ellas. Porque a veces el Señor comienza a decir, los días sábados, ¿cómo hace un soldado? Escuchando la voz del comandante o el capitán. Y comienza a decir, los días sábados a las 6:30. Y el otro como que no escuchó. Y se presenta el día domingo a las 12 del mediodía. Pasado de turno. Le llegó la insensibilidad y le quitó la actividad que tenía que realizar. Vamos a tener que tener cuidado con eso. Porque la insensibilidad puede venir a dañarnos el corazón. Vayamos un poquito más adelante. La palabra cargados está en el diccionario Strong, en la G916. Y en el griego quiere decir vareo. Diga conmigo vareo. Quiere decir pesar. Pero también figurativamente como rendirse de sueño, grabar, abrumar, cargados de sueño. Pero aquí dice que es como pesar, diga conmigo, pesar. Y la primera palabra que a mí aquí me resuena es la palabra rendirse. ¿A cuántos hemos visto de que se han rendido a cualquier situación que le han venido? La verdad, yo voy a hablar, yo soy el primero, que a veces me he rendido. A veces me he rendido. Para mi vergüenza. Me he rendido. Tenía que haber seguido hacia adelante. Porque cuando uno comienza a hacerle frente a poder tener pocas fuerzas, el Señor te dice, yo te voy a enviar nuevas fuerzas. Porque no te voy a hacer como una ardilla. No te voy a hacer como un conejito. No te voy a hacer como una grulla. Te voy a hacer como las águilas que remonten su vuelo en las alturas. Y yo te voy a renovar las fuerzas. Y te daré fuerzas como el búfalo. Y una de las cosas que me di cuenta que el búfalo no se rinde nunca. Siempre tira para adelante. Haga frío, haga calor, haga entretiempo. Venga lo que venga, el búfalo siempre tira hacia adelante. Entonces dice que aquí es poder rendirse. Vayamos un poquito más adelante. Génesis capítulo 25, verso 27. Crecieron los niños, Esaú llegó a ser diestro de la casa. Era un hombre, ¿cómo dice ahí? Agreste. Dice, mientras que Jacob era hombre tranquilo. ¿Cómo era Jacob? Tranquilo. Al que le gustaba la vida debajo de las tiendas. Mire cómo era Jacob. Dice que aquí Esaú era un hombre como
Aquí en esa traducción dice ajestre. Hay una traducción que lo menciona como, ¿cómo dice ahí su versión, María? Ajestre también. ¿Hay alguien que tenga una versión diferente? Porque no me quiero equivocar. Yo la versión que también vi era que era un hombre como despierto, muy activo, como muy puesto en lo que tenía que hacer. Entonces me doy cuenta de que Jacob dice que era un hombre ¿cómo era él? Tranquilo. ¿Cómo era? Tranquilo. ¿Cómo era Jacob? Diga conmigo, tranquilo. Y a este le gustaba la vida de estar debajo de las tiendas. O sea, a este no le gustaba ir a trabajar, a este le gustaba estar en casa. A este no le gustaba pasar calor en verano cuando hay que trabajar, sino que a este le gustaba estar debajo del aire acondicionado en casa. A este no le gustaba hacer esfuerzo, a este le gustaba estar en casa. Pero ahora vayamos al verso 28. Isaac, su padre, dice Isaac, porque le agradaba la casa, amaba a Esaú, mas Rebeca prefería ¿a quién? ¿A quién prefería? A Jacob. El padre prefería a Esaú porque este tenía olor a campo. ¿Qué olor echa a las personas que están trabajando en el campo? Ay, este echa olor al Dolce Gabbana. Este echa olor a Tommy. ¿Cómo es? ¿Qué olor echa la gente que trabaja en el campo? La verdad, yo he trabajado en el campo también. Y el olor, mi mamá me decía, no levanta los brazos cuando entre por la puerta. Agachalo y hasta que no salga del baño no levante la mano para nada. Porque le cuento, mira, mañana está mi mamá aquí en medio de nosotros, pregúntele si es verdad o es mentira. Yo cuando entraba por mi casa, alabado sea el Señor, gloria a tu nombre, Señor, y levantaba mis manos. Pero cuando venía al campo decía mi mamá, ni se te ocurra levantar las manos. ¿Qué olor echa una persona que trabaja en el campo? Y no estamos despreciando a los que trabajan en el campo. Estamos halagando el esfuerzo y el vigor y el trabajo que realizan. Porque no todos quieren ese tipo de trabajo. No lo soportan. Repito de nuevo, ¿qué olor echa? No muy agradable, ¿cierto o no? Pero ahora los que se quedan en casa. Los que se quedan en casa. ¿Verdad que echa perfume a rosas? A jazmín. Ay, de cierto, tenemos a jazmín hoy con nosotros. Echan olores muy delicados, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Y usted cree que el Señor ha hecho el hombre delicado? La verdad sea dicha, el hombre ha sido creado para soportar todo lo que venga. Ahora no hablemos de las hermanas. Porque si miramos la vida de Adán, dice que tuvo un trabajo en el huerto impresionante. Pero a la Eva, esta la puso a ser madre. Y es fácil ser madre. A ver las mamás que hay acá. Es fácil ser madre. Si ya ser compañero o amigo es difícil, cuanto más ser padre o madre. ¿Cierto o no? Pero vayamos un poquito más adelante. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Crecieron los niños. Vayamos un poquito más adelante. Y había un hombre cojo. Me voy a quedar un poquito más con Esaú porque me gustó. Esaú y Jacob.
Dice de que cuando llegaron a la edad, a una cierta edad, donde se tenía que hacer un esfuerzo, dice que Esaú comenzaba a ir a poder trabajar con las bestias del campo y a traer las matanzas o la caza para su padre. Y su padre estaba acostumbrado que cuando el Esaú viniera con su matanza o con su cabeza de ganado, a prepararle al padre un buen guiso. Pero un día llegó de que como el que se quedaba en casa no trabajaba para tener mucho MoneyGram, porque los que están en casa no tienen mucha, ¿cierto o no? Los que no trabajan no tienen mucha. ¿Está usted conmigo o no? Entonces, este deseó lo que tenía el hermano. Y lo que tenía el hermano no era esto tan solo, sino que lo que tenía el hermano era el aprecio de su padre. Y él quería arrebatarle el aprecio de su padre. Y comenzó a poder confabular con la mamá. Y cuando confabuló con la mamá para robarle a su hermano, dice la palabra del Señor de que éste comenzó a poder ser disfrazado como su hermano Esaú. ¿De dónde salió la idea? ¿Del mismísimo Jacob? ¿O de quién? De la madre. Entonces me doy cuenta que al Jacob, como no tenía entrenada su mente, no le daba a ocupar su mente para confabular algo en contra del hermano. Tuvo que tener la ayuda de la mamá. Entonces dice la palabra del Señor que cuando la mamá le dijo, mira, disfrázate con pieles porque tu padre ya no ve bien. Y tiene su olfato muy bien entrenado. Y te va a oler. Para cuando tú llegues, que el aroma que tú desprendas sea del olor a campo. Y así tu padre crea que es tu hermano Esaú. Y derrame sobre ti la bendición. Pero me llama la atención que cuando se disfraza y comienza a venir ante el padre comienza a poder oír la voz y comienza a decir, ¿quién eres? Y comienza el hermano a decirle, él es Jacob, soy tu hijo Esaú y vengo a por la bendición que me tienes preparada. Mire lo que hace la insensibilidad a no sentir el dolor por mí, por mi hermano. De tal manera que dice la palabra del Señor que al no tener dolor por su hermano, él quiso arrebatarle al hermano la bendición. Él quiso robarlo al hermano la bendición. Y dice la palabra del Señor que el padre comenzó a bendecir la vida de Jacob creyendo que era Esaú. Cuando de repente llega Esaú alegre de todo lo que le traía al padre. Y comienza a venir, padre, acá he cazado esto para ti y he hecho este gran guiso para ti. ¿Quién eres, hijo? Soy tu hijo Esaú. ¿Cómo? Si ya has venido, hace una hora has venido y te ha llevado la bendición. Tu hermano te ha adelantado porque se envolvió de la insensibilidad. Y la insensibilidad ha hecho robarte la bendición. Pero cuando me doy cuenta, dice que el corazón de Jacob se volvió en contra de Esaú de Isaac comenzó a volverse en contra de Esaú. Y dice la palabra del Señor que él comenzó a aborrecer a Jacob. Entonces me llama la atención que cuando uno comienza a tener insensibilidad en su corazón, lo primero que hace es que el padre lo quiera, ¿cómo? Aborrecer. Entonces vamos a tener que tener cuidado y ver qué es lo que está anidando dentro de mi vida. Porque si la insensibilidad está floreciendo en mi vida, esto quiere decir que el Señor me puede. ¿Qué me puede el Señor hacer conmigo? Me puede aborrecer. Y puede ser eso, pastor, totalmente. Porque todo aquello que forme parte de la desobediencia y el pecado, el Señor lo abomina. ¿Y qué quiere decir la abominación? Aborrecer.
Entonces voy a tener que tener cuidado qué es lo que hay dentro de mí. Si hay sensibilidad ante el Espíritu del Señor o si hay insensibilidad, que esta es la que me separa del corazón de Dios. Vayamos un poquito más adelante, hermano Alejandro. Hechos capítulo 3, verso 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y lo ponían diariamente en la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que estaban al templo. Dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le pedía, ¿cómo? Limosna. Me llama la atención de que la palabra del Señor dice de que acá en el capítulo 3, verso 2 de los Hechos, había un hombre que no podía, ¿qué? ¿Cómo estaba este hombre? Cojo, ¿desde cuándo? Desde su nacimiento. Y dice que lo llevaban en el templo para que éste pidiera, ¿qué? Limosna. Entonces me llama la atención la palabra del Señor. No tanto me llama la atención el cojo como los que lo llevaban, que no dicen su nombre. Pero sin embargo dice que los llevaban y comienza a definir de que había otros que llevaban al cojo, no el propio cojo. Entonces el Señor me decía, mire la insensibilidad de los que los llevaban. No tenían dolor por el cojo. Lo llevaba para que el otro pidiera y los otros poder beneficiarse de lo que el cojo pedía. Pero un día se topó con Pedro y Juan que venía al templo a poder. ¿Qué se hacía en el templo de La Hermosa? Pregunto, ¿qué se hacía en el templo de La Hermosa? Silencio en la casa de Benecer Málaga. El templo de La Hermosa era un lugar donde dice la palabra del Señor que era dedicado para la oración, donde todos venían a poder tener intimidad allá con el Señor y oraban al Padre. Y a mí el Señor me hacía entender y me hacía ver de que los que llevaban al cojo no tenían una sensibilidad para decirle al cojo, entra al templo, te introducimos en el templo y vas a orar y vas a ver cómo Dios tiene una oportunidad para tu vida. Sino que a lo contrario, estos lo ponían en la puerta del templo para pedir limosna y que éste no se beneficiara de lo que había dentro del templo. Porque en el templo del Señor hay misericordia. En el templo del Señor hay libertad. En el templo del Señor hay oportunidad. En el templo del Señor hay sanidad, hay regocijo, hay paz, hay todo lo que el hombre y la mujer quiere alcanzar para su vida. Pero estar a la puerta solamente puede encontrar lo que estás viviendo, la amargura y la desesperación. Por eso tenemos que atravesar la puerta. Otra prédica que también está en el canal de YouTube. Vamos a tener que atravesar la puerta para obtener la bendición que Dios tiene para mi vida. Pero mire la insensibilidad de los otros. Los otros sabían de lo que se vivía allá adentro. Sabían. Por eso no querían que éste entrara. Los otros querían que éste siguieran estando cojo para que no recibiera su sanidad. Porque si éste llegaba a andar, ya no tenía su promoción diaria, su ración diaria. Si éste caminaba, ya éste no podía pedir más limosna, porque éste ya podía caminar. Entonces, ¿qué nos queda? Ponerlo en la puerta, que no la atraviese. Una sensibilidad que le quitaban a sentir el dolor. ¿A cuántos les duelen cuando ven a una persona en la calle? ¿A cuántos? Que no tienen techo, que no tienen comida, que no tienen aseo, que su habitación es la calle de la esquina donde le cae el agua, el frío, el sol y todas las necesidades para él son muy extremas. ¿Cierto o no? Con mi hermana Francia estuvimos viendo a un señor, acá muy cerquita. Y este hombre con nosotros, conmigo y con mi familia se llevaba muy bien. Ya lo hemos invitado para que esté acá. Se pone allí en la puerta.
por favor les pido, ya que aprovecho en la prédica, perdone que haga un paréntesis en la prédica, pero si usted ve que alguien está al frente y es un varón que esté mal vestido, que esté como este, que entre. Entre. Él tiene permiso para entrar. Lo que pasa es que es muy cortado. Pero dele la oportunidad para que entre. Vaya, invítelo para que entre. Él se pone allá a escuchar la palabra del Señor. Los días domingos son los días que él se pone. Y yo lo veo desde acá. Le hemos hablado de la palabra del Señor. Nos saluda. Estuvimos preparando, creo que fue para el último congreso donde está mi esposa. Para el último congreso que tuvimos de mujeres. Quisimos mover un bidón que había ahí con basuras y todo eso. Y él vino y nos ayudó. Y nos preguntó, ¿mañana tienen preparado una fiesta? Sí, tenemos una fiesta, véngase. Pero yo no, mire, no importa. Yo ese día no me tocaba predicar, ni me tocaba estar arriba en el altar, y le dije, yo voy a venir de sport, no se preocupe. Usted venga y se sienta al lado mío. No le importa. No, ¿qué me va a importar? Tenemos que ser sensibles. No podemos tener insensibilidad en nuestra vida. Porque cuando la insensibilidad viene, lo que tocamos no tiene tacto, ¿cierto o no? Si usted atrapa algo y no tiene sensibilidad en su mano, ¿se le van a caer las cosas o no? Pues así es la bendición del Señor. Va a venir a su vida, pero cuando quiere usted agarrarla, se le va a caer, se le va a filtrar entre los dedos. No va a poder agarrarla. Por eso Jacob creía que la bendición le iba a durar muchísimo. Pero la bendición para él le duró un rato solamente. Y mire que la bendición era para siempre. Que cuando una bendición de Dios viene para siempre. Pero cuando no hay sensibilidad, la bendición traspasa los dedos y no nos damos cuenta. Es como el agua entre las manos. Se le escapa y no nos damos cuenta. ¿Cómo se escapó el agua? Porque siempre habrá una fisura para salir la bendición. Para que soltemos la bendición. Pero acá comenzamos a ver de que lo pusieron en el templo. Y Pedro y Juan comenzaron a decir, miren. Al Pedrito que antes estaba allá con Jesús orando y no tenía sensibilidad, tuvo que pelear en contra de la insensibilidad para tener sensibilidad. Tuvo que hacer guerra con la insensibilidad. Y ahora en unos libros más adelante nos encontramos al mismo Pedro, que tuvo dolor por el que tenía enfrente. Y comenzó a decirle, mire, no tengo oro ni plata. ¿Tenían los discípulos o no tenían? Dígame la verdad. Porque dice la palabra del Señor que todo venía, todas las finanzas, el pueblo del Señor lo ponían en los pies ¿de quién? De los apóstoles. ¿Quién era Pedro y Juan? ¿Diáconos? ¿Quién era Pedro y Juan? Unas ovejitas normales. ¿Quién era Pedro y Juan? Apóstoles. ¿Tenían finanzas o no tenían finanzas? Pero sin embargo ellos dijeron, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Porque cuando uno tiene sensibilidad del Señor, no mira lo monetario, sino que mira el valor que el Señor ha puesto en ello y comienza a dar lo que de gracia han recibido. De gracia doy de gracia. Y yo no tengo oro ni plata, por lo que tengo te doy. Levántate y anda, introdúcete en el templo con nosotros y adora al Señor. En esta tarde el Padre te dice, no hay oro ni plata que te pueda sanar, que te pueda libertar, pero lo que hay es una bendición que te va a levantar, te va a restaurar y te va a introducir a poder adorar al Señor. Allí vas a encontrar lo que por mucho tiempo has estado buscando. ¿Qué es lo que has estado buscando? No hace falta que lo pronuncie. Dios en este tiempo quiere darte lo que por mucho tiempo has estado buscando. Y haz guerra con la insensibilidad y comienza a ponerla debajo de la planta de tus pies y dígale, insensibilidad, hoy ya no vas
vas a anidar, no te vas a acostar más en mi mente. Vas a salir de mis deseos, de mis actividades, vas a salir de mi realización, vas a salir de toda mi vida, y yo voy a tener sensibilidad para que la presencia del Señor venga sobre mi vida. Amén. Entonces vamos a tener que guerrear, vamos a tener que batallar, vamos a tener que comenzar, mi hermano, a ser activos en el Señor. Me apasiona a mí la vida de Saúl. A pesar de que le robaron su bendición. Pero dice la palabra del Señor que este comenzó a poder decirle al Padre: no hay otra bendición que me puedas dar. No hay otra bendición que puedas darme, papá. Y el Padre comenzó a decirle: la que tenía para ti ya la entregué a tu hermano, pero voy a hacer contigo una cosa. Voy a hacer que la sensibilidad no sea parte de ti, que veles por la vida de tu hermano, a pesar que él te haya engañado, porque así es su nombre. Vas a velar por él, vas a amar con todo tu corazón a tu hermano, porque el Padre no le dijo: odia también a tu hermano, sino que le dijo: vas a amar a tu hermano. Intenta sanar el corazón de tu hermano. ¿Estás dispuesto para que la sensibilidad venga a tu vida? Ser sensible al Espíritu del Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Dígaselo: Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. No quiero, Padre Santo, que la insensibilidad venga a atraparme. No quiero, Dios mío, Señor, que la insensibilidad comience, Señor, a venir en contra de mí. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y podamos decirle al Señor: papito lindo, perdóname, Señor, si algún momento, Señor, la insensibilidad ha venido a atraparme y me he dejado. Porque a veces no he tenido ganas de orar, Señor, y no lo he hecho. Y ha pasado el tren de la bendición sobre mi vida. Y cuando he querido la bendición ya no estaba, Señor. Me he parecido, Señor, a aquella mujer que tú viniste, Señor, cuando tú mencionas en el libro de Cantares, a tocar a la puerta, y ella dejó escapar el momento de la bendición. Dígale: Padre, aquí estoy, Señor, perdóname. Dígaselo al Señor: Padre, perdóname. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Ser sensible, Señor. No quiero dejarme, Señor Padre Santo, tener, Padre, una inmovilidad en mi vida, Señor, para no poder caminar. Quita, Señor, todo espíritu pasivo de mi vida, Señor. Quita, Señor, todo lo que tengas que hacer en mi vida, Padre. Te lo ruego, Padre Santo. Quita de mi vida, Dios mío, Señor, todo lo que estorba, Señor, para seguir caminando. Quita, Señor, de mi vida, Padre, Señor, todo lo que impide, Señor, ser un hombre o una mujer que sienta tu presencia. Que sienta, Padre Santo, mi Dios, Señor, el vivo deseo por lo que tú amas, Padre. Te lo ruego, Padre Santo. Ven, Señor, y ayúdame, Señor, Padre, a vencer con toda insensibilidad que ha venido, Señor, a estorbarme. Te lo ruego, Señor. Despierta ese deseo de búsqueda. Despierta, Dios mío, Señor, ese deseo, Padre Santo, de entrega. Despierta ese deseo, Padre Dios mío, Señor, de poder velar. Señor, despierta, Dios mío, Señor,